estamos en De Palabra en Palabra. Buena tarde tengan todos ustedes. Vamos a disfrutar también de un cafecito que me invita a Luna Mía Café y que, bueno, hoy está especialmente bueno. Están probando un café un poco más acaramelado, más, pero interesante, igual de fuerte, bueno y no desmerece. Esta vez vamos a leer. Vamos a comenzar el programa con un poema de Francisco Hernández, un poeta veracruzano, un poeta mexicano. Yo le apuesto a Francisco Hernández de que sea uno de los mayores poetas vivos en la actualidad, sin duda. Vamos a comenzar con un poema que a mí especialmente me gusta. Se llama Página en tu nombre y dice: tu nombre se puede morder como una manzana. Huele a mango de Manila y a naranja china. Me deja la lengua morada igual que el chagalopolí y la escobilla. Lo trituro y respiro a hierbabuena. Al separarlo, estalla como una granada. Crece a la altura de la flor de caña. Es la enredadera que sube por la cerca o se extiende a ras de patio. Perseguidor de coralillos, sandías y verdolagas. Si lo agito, escucho el agua que lo llena. Si se lo doy al loco de la casa, volará a la punta del cerro y lo hará flauta. Para librarme de la oscuridad, lo conservo en un frasco con la luz que despide. Con la luz que despide, se ilumina esta página. Un poema hermoso sobre el nombre, que además no lo menciona, ¿no? Tu nombre se puede morder como una manzana, que es muy hermoso. Él nació en 1946 y hay una selección aquí en estas páginas de cultura de la UNAM, donde le hacen una entrevista que me gustó mucho. Francisco escribió un libro sobre Robert Schumann, el músico, el compositor, que sabemos su historia, que vivió demencia, ¿no? Pasó una vida muy dura. Su historia de amor con Clara es muy conocida, ¿no? Él escribió para los dedos de Clara su amor, ¿no? Y hay una historia que él la conoció muy pequeña, tenía 10 años, una cosa así, y esperó hasta que tuviera 20 o edad, digamos, reglamentaria, y se casó con ella. Ella era hija de su maestro de piano y una gran pianista. Se dice que era una gran pianista. Escribió muchas cosas para Clara. Y aquí hay ese libro que se llama De cómo Robert Schumann venció a los demonios. Y hay un poema aquí que a mí me gusta especialmente
le obsesiona a Francisco, le obsesionó un tiempo la historia de los artistas que se volvieron locos. Y escribió de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios. Y escribió un libro que se llama Habla Scardanelli. Scardanelli es Friedrich Hölderlin, el poeta alemán, que en su locura a los 37 años, hay que recordar que Friedrich Hölderlin se vuelve loco y lo lleva a su casa, lo cuida, le da refugio un carpintero de apellido Zimmer, y Friedrich Hölderlin no vuelve a la lucidez, no vuelve a la cordura durante los próximos 37 años. Y escribió poemas, claro, y gracias al carpintero Zimmer se conservan. Entonces, en esas noches donde el loco bebía vino, cantaba, decía poemas, decía, yo soy Scardanelli. No sé de dónde sacaba ese nombre, pero él decía que era Scardanelli. Y después, más tarde, Francisco Hernández escribe un libro que se llama, ahorita voy a tratar de recordar, un libro dedicado a otro que tuvo ese mismo destino de la locura, que es Georg Trakl, el poeta austriaco. Hay que recordar que su padre era farmacéutico y él descubrió la cocaína, además, ¿no? La caspa del diablo. ¿No? Una historia muy interesante. Pero voy a leerles un poema de este libro, que además después se hizo un libro con los 3 libros, que se llama Moneda de 3 caras. ¡Qué maravilla! Francisco es un poeta excepcional, ¿no? Él tiene sus cuadernos negros. Alguna vez digo, personalmente lo vimos con otro amigo y trae sus cuadernos negros en su mochila y los saca, y son cuadernos donde todo lo que tiene que ver con poesía lo recorta, lo pega, escribe cosas, pone fragmentos de lo que han dicho de la poesía, qué es el poema, en fin, recortes de periódicos, de revistas, en fin, son cuadernos son muy valiosos, muy valiosos. Poemas que le gustan, ahí los pone, en fin, es un hombre dedicado a la poesía en cuerpo y alma, ¿no? Como debe ser. ¿Quién quiere ser poeta trabajando quién sabe cuántas horas al día y queriendo ser poeta? Hay que dedicarle la vida a la poesía, a la novela, a la literatura. Hoy converso contigo, Robert Schumann. Te cuento de tu sombra en la pared rugosa y hago que mis hijos te oigan en sus sueños, como quien escucha un trineo tirado por caballos enfermos. Estoy harto de todo, Robert Schumann, de esta urbe pesarosa, de torrentes plomizos, de este bello país de pordioseros y ladrones, de este bello país donde el amor es mierda de perros, policías, y la piedad, un tiro en el parietal de un niño. Pero tu música, que se desprende de los socavones de la demencia, impulsa por mis venas sus alcoholes benéficos y hasta mis ligamentos y mis huesos la quietud de los puertos cuando el ciclón se acerca. La faz del otro que en mí se desespera y el poderoso canto de un guerrero vencido. Vamos a un corte y regresamos.
Ya estamos de vuelta. Qué poesía la de Francisco Hernández, para reiniciar este bloque y seguir hablando, como lo prometimos la vez pasada, de seguir hablando de novelas de barcos, pero antes voy a hablar de una novela que me interesa mucho. Vamos a leer otro poema de otro libro que se llama En las pupilas del que regresa. Me parece que está ahí. Aquí está un poema que se llama La casa, pero hay uno que a mí me impresiona. Me impresiona sobremanera. Es de los poemas que siempre me sacuden, ¿cómo digo? Pues me estremecen, ¿no? Este libro de Schumann a mí me parece particularmente bueno. El de Ables Cardanelli es una belleza, una belleza. Es el amor por Diótima que decía tener Hölderlin. Hay un poema muy largo, una colección de poesía muy importante, Diótima, que me parecía casi una declaración de amor sobrenatural, ¿no? Es decir, pero el poema que quiero leer, ya lo encontré, se llama La ropa de los muertos. ¿Qué se hace con la ropa de los muertos? Se rasga para no recordar la corpulencia que animaba sus tonos. Se usa para borrar los ojos que se desprecian en la aurora. Se tira a la basura como un mapa que no sirvió para encontrar tesoros. Se llena de aserrín para espantar el hambre de los pájaros. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con la ropa de los muertos? Es un poema tremendo, ¿no? Hay un poema que trataré de decir, es muy breve, que se llama Para matar a un pájaro. Para matar a un pájaro no lo degolle, no le corte el cuello, córtele las alas. La nostalgia del vuelo hará que se arroje por el desfiladero. Tremendo ese poema también de Francisco Hernández, ¿no? Hace mucho tiempo estuve en Morelia, además un hombre muy generoso, muy bueno, todo en su vida. Dice que él no lee ninguna novela, no lee nada más que poesía, está dedicado, y tiene un tatuaje aquí que dice algo así como la poesía, ¿no? 2 palabras, 3 palabras con la palabra poesía. Es un gran poeta. Ya es grande, ya está grande, nació en el 47, ¿no? Pero bueno, vayamos a hablar de una novela que me interesa mucho y que me gusta mucho. Hablaremos enseguida nos queda pendiente muchísimo siempre, porque hay que hablar de las novelas del mar. Pero hoy, entre ese momento de acariciar mis libros por la noche antes de dormir, de mirarlos, de hablarles, de verlos, de recordar cosas, en fin, de estar como en una especie de templo, ¿no? Y entonces saqué del librero, que es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Nada menos. Hay un prologuito muy poco comprometido de Borges, pero a Borges le gustó mucho esta novela, ¿no? Lo compara con Kafka, Buzzati, un escritor italiano que nació en Belluno en 1906. Belluno es un pueblo que está cerca, pues debe ser al norte, cerca de la frontera con Suiza. Entonces, quiero leer un poquito de
de este prólogo que dice Borges, dice, este libro es acaso una obra maestra y que ha inspirado un hermoso filme de Valerio Zurlini. Se hizo una película y Borges la conocía. Está regido por el método de la postergación indefinida y casi infinita, caro a los eleatas y a Kafka. El ámbito de las ficciones de Kafka es deliberadamente gris y mediocre y sabe a burocracia y a tedio, para vomitarse, ¿no? Tal no es el caso de esta obra, temida y esperada. Dino Buzzati en estas páginas retrotrae la novela a la epopeya que fue su manantial. El desierto de los tártaros, el desierto es real y es simbólico, está vacío y el héroe espera muchas muchedumbres. Giovanni Drogo es un personaje que recién se nombra capitán, lo nombran oficial militar del primer grado, ¿no? Una mañana de septiembre, se aviene con su deseo de dirigirse a la fortaleza Bastiani, que sería su primer destino como militar oficial, ¿no? Era como un mito para los militares ir a la fortaleza Bastiani, y resulta de que Giovanni Drogo termina, está listo, y dice, voy a ir 4 meses a la fortaleza Bastiani. Y esta fortaleza está en la frontera donde comienza el desierto. Y está abierta para que los tártaros invadan el país. Por eso está la fortaleza ahí, como esas vigilancias hasta de los fraccionamientos, ¿no? Es una frontera. Y bueno, entonces hay todo un destacamento. Hay un destacamento para evitar que los tártaros invadan el país, porque eso sería una tragedia. Los tártaros tomados como los hombres salvajes que van a destruir nuestra casa, ¿no? Es como lo que significa en todas las fronteras en el mundo, ¿no? Hay un país pobre junto a uno rico y le ponen un muro y le ponen hasta boyas. Ahora que hemos sabido que el tristísimo gobernador de Texas, ¿no? Que debe ser una especie de bestia, ha puesto boyas para que no pasen los mexicanos, ni los salvadoreños, ni los ecuatorianos para ese glorioso país de la basura. La mayor cantidad de basura que se produce en el mundo lo producen en Estados Unidos. Entonces, esas cosas, aquí en la novela, esa fortaleza está esperando. Como la migración de otros países están esperando cazar. En Estados Unidos había cazadores que mataban mexicanos de noche, como si fueran venados, ¿no? Pero bueno, eso ocurre aquí. Entonces, este muchacho se va 4 meses porque es un gran prestigio estar en esa fortaleza, y se va a caballo y, en fin, hace toda una travesía y llega, se queda 4 meses en la fortaleza, se cumplen 4 meses y ahí sigue. Dígoles yo lo que sucede en la fortaleza. Todos los días hay protocolos militares, la disciplina militar, se forman, pasan lista, salen a dar un rondín por allá, todos los días cambian de contraseña para que puedan entrar de nuevo a la fortaleza, y unos están allá arriba ya cuidando, todo. Nunca vienen los tártaros. Nunca vienen los tártaros. Y entonces Giovanni Drogo se queda y empieza a entrar en esa dinámica y hace amigos y tal. Nunca más vuelve al pueblo. Se queda allá en la fortaleza.
allá pasa la vida. Y esperando a los tártaros. Él quiere que lleguen. Aquí nos da Dino Buzzati una idea de lo que es la espera. Es decir, cuando esperamos algo, esperamos que venga, ¿no? Esperamos, cuidamos para que no venga, ¿no? Pero, oh paradoja, quisiéramos que vinieran los tártaros, ¿no? Eso piensa Giovanni. Y resulta de que pues empieza a pasar la vida y Giovanni envejece. De pronto a mí me sorprende cuando iba leyendo, cuando la primera lectura, que voy por la segunda, cuando en un capítulo digo, caray, ya pasaron 2 años, ¿no? Y va pasando el tiempo, no sé, todavía tengo la sensación de entrar a una historia que conozco nebulosamente y que voy a disfrutarla mucho porque nos habla de la esperanza también, nos habla de la espera de las cosas que queremos que lleguen. Siempre estamos esperando algo, ¿no? Observen eso. Siempre estamos esperando el mañana. Siempre estamos esperando la cosa nueva que vendrá a nuestras manos. Siempre estamos esperando que mañana las cosas cambien. Siempre estamos esperando. Y entonces aquí es una apología a la espera de un hombre que quiere ejercer su oficio de militar. Vamos a un corte, caray. No nos alcanza, Paquito, no nos alcanza el tiempo. Pues Quique y Paco me mandan un corte y yo los obedezco. Regresamos. Ya estamos de regreso. Seguimos con Dino Buzzati. Miren, en la página 165 de esta edición hay una cosa que me impresiona. Ortiz, uno de sus compañeros de la Fortaleza Bastiani, le dice, cuando tiene 4 años ya, dice, márchese. Mientras esté a tiempo, vuelva abajo a la ciudad, adáptese al cuartel. Al fin y al cabo, no me parece usted la clase de persona que desprecie los placeres de la vida. Desde luego, hará más carrera que aquí. Además, no todos hemos nacido para héroes, ¿no? En el fondo, Drogo quiere ser un héroe. Quiere que un día lleguen los tártaros y acabar con ellos, ¿no? Drogo guardaba silencio. Usted ya ha dejado pasar 4 años, decía Ortiz. Ha obtenido cierta ventaja para la antigüedad en la carrera, reconozcámoslo, pero piénsenlo mucho más, que le habría servido quedarse en la ciudad. Ha permanecido separado del mundo. Nadie se acuerda ya de usted. Regrese mientras está a tiempo. Con los ojos clavados en la tierra, Giovanni escuchaba mudo. Ya he visto a otros, continuó el comandante. Poco a poco se han ido habituando a la fortaleza, han quedado aprisionados aquí adentro. Ya no han sido capaces de moverse más. Viejos a los 30 años, efectivamente. Drogo dijo, le creo, mi comandante, pero a mi edad, usted es joven. Lo interrumpe y prosiguió Ortiz. Y lo será aún por algún tiempo, es cierto, pero yo no me fiaría. Con solo que dejara pasar otros 2 años, bastarían solo 2 años, y volver atrás le costaría demasiado.
Se lo agradezco, dijo Drogo, pero en el fondo, aquí en la fortaleza se puede esperar mejor. Será absurdo, y sin embargo también usted, si es sincero, debe confesar. Tal vez sí, por desgracia, continuó. Y tiene una conversación muy, muy interesante sobre ese asunto. Entonces, ¿qué quiere este personaje? Que en el fondo tiene la esperanza de ser un héroe, tiene la esperanza de brillar, tiene ilusiones, ¿no? Y pasa el tiempo, como se lo ha dicho Ortiz, pasa el tiempo y la vida se va acabando, la vida se va desgastando, vamos envejeciendo. Es decir, Giovanni Drogo no lo ve, y entonces un día hay una alerta de que parece que vienen los tártaros y él ya está grande. Y pues no es cierto, y después van a la búsqueda y tal, y bueno, no quiero contar el final, pero me da lo mismo también, yo cuento finales, ¿no? Si los quieren leer bien, y si no yo se los cuento. Viene una enfermedad, está enfermo Drogo, y cuando hay una alerta que vienen los tártaros, él no puede ir a combatirlos. Es una paradoja tristísima, un hombre que iba a eso, a servir a la patria, ¿no? Hay un momento en la novela donde a mí me parece un total absurdo, y cuando paso por el cuartel de los militares, que de pronto están ahí parados todo el día junto al portón, ¿no?, del cuartel, digo, ¿qué hacen? Nadie va a entrar. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, ganándose su dinero, pero ahí parados. Y luego en los ángulos del edificio arriba, parados con un arma. Es decir, ese tipo de cosas ocurren en esta novela, y a mí me desesperaba profundamente. Llegué el momento en que decía, ¿qué hacen? Cambian la contraseña para entrar a la fortaleza todos los días. Y quienes salen tienen que saberla para tocar y decir la contraseña. Y esas formaciones, y hacer fila, pasar lista, ir a merendar, ir a hacer las labores, tal. Es impresionante. ¿Para qué? Los tártaros no vienen. En fin, me parece una novela, pero además, por otro lado, todas las preguntas que nos hace, eso es lo que vale la pena la literatura. La literatura nos hace preguntas. La literatura nos enseña o nos incita a pensar con mejores resultados, ¿no? A tener una manera de observar a los personajes, de ver qué hacen en el absurdo, qué cosas les pasan, cómo gastan la vida, en fin, como sucede en la vida. Pero bueno, esta novela es ejemplar. Dino Buzzati es uno de los maestros de la fantasía, ¿no? De los maestros de los cuentos. Hay otros libros. Yo conozco no toda la obra, porque es amplia, pero hay un libro que se llama El secreto del bosque viejo. Un amor, es una novela. La famosa invasión de Sicilia por los osos, que es un libro que lo pueden disfrutar los niños también. Es decir, la idea de un oso que invade y los personajes que aparecen ahí, y luego le pone dibujos. Dino Buzzati dibujaba. El gran retrato es una aventura sobre la ciencia, que quieren hacer el cerebro humano en una máquina allá en un bosque. Y bueno, Bárnabo de las Montañas es una de sus primeras obras, que también es muy buena. Y sus cuentos, qué cosa. Hay un libro que se llama La noche difícil, no sé, es una colección de cuentos. Hay cuentos extraordinarios, y
Y permanece esa misma idea del tiempo, cómo el hombre quiere enfrentar al tiempo, cómo se equivoca con el tiempo y cómo se equivoca con sus creencias. Hay un cuento bellísimo que se llama El Colombre, hay otro cuento que se llama El Coco, ahí viene el coco, duérmete que ahí viene el coco. Eso exactamente es el coco, pero el coco en el cuento de Dino Buzzati no encuentra a quién carajos asustar y el pobre está deprimido, llora, anda por la ciudad abajo de los puentes solo como un vagabundo. Es tristísimo el pobre coco. Entonces, ese tipo de cosas que utiliza esa desmitificación de nuestras creencias me parecen muy atinadas en la obra de Dino Buzzati. El colombre es otro, es un pez que de pronto un personaje se retira del mar porque un día vio al colombre y entonces existía la creencia, ya vamos abriendo para hablar un poquito del mar, que los hombres del mar deben alejarse en cuanto ven al colombre, porque los va a perseguir durante toda la vida mientras estén en el mar, hasta devorarlos. Esa era la creencia. Y entonces este hombre se retira del mar y le dice a su hijo, vete a estudiar ingeniería, otra cosa. Se va a estudiar ingeniería, pero el hijo de pronto vuelve y va al mar y se vuelve marino. Y no puede evitarlo, no puede evitarlo el padre, y el hijo es marino. Y entonces un día, de vuelta a casa, le dice al padre, vi un pez con tales características, los ojos tal. El padre le dice, deja el mar, ese pez es el colombre. Vaya, que el hijo dice, ¿cómo? Dice, no, te va a perseguir durante todo el tiempo. Y entonces el hijo no cede, se va al mar, sigue viendo al colombre y huye de él y se van y tal, y el colombre lo persigue y huye, y un día en un naufragio va por ahí en una barca y entonces ya se lo va alcanzando el colombre y le dice, espérate, no te vayas. Le habla el colombre y le dice, te he perseguido durante toda tu vida. Ya el hijo es viejo. Ahí está el paso del tiempo otra vez en Dino Buzzati, ¿no? Te he perseguido durante todo el tiempo porque quiero entregarte la perla de la fortuna. ¡Qué barbaridad! Huiste toda mi vida. Y tienen un diálogo maravilloso entre el colombre y el marino. Y entonces este hombre pues no vuelve a ningún lado. Eso se infiere en la historia, porque un día encuentran un esqueleto de ese hombre con una perla en la mano, ¿no? Es decir, está desenmascarando un mito, finalmente. Buzzati está desenmascarando un mito y está diciendo que bueno, no es... cuidado con las creencias, hay que hablar de eso. Y hablando de creencias también, vamos a Moby Dick, por ejemplo. Hay una parte donde el padre Maple, que es un sacerdote, llama a los marineros y hay una especie de misa y les habla de Jonás, de cómo Jonás desobedeció a Dios y se fue y quería ir a otro mundo donde no hubiera Dios y la voluntad fuera suya. En fin, todo eso hasta que llega a un barco y los marineros tienen desconfianza y hasta que finalmente, ¿no? Ocurren cosas que al final él termina siendo, fíjense, devorado por una ballena, ¿no? Y en la ballena se arrepiente de no haber obedecido a Dios, por no sé la historia bien, pero es lo que estoy diciendo, lo que dice el padre Maple.
diciéndole eso a los marineros que se van al PQ. Y resulta de que, bueno, Dios lo perdona precisamente porque esa forma de arrepentirse es la que los pecadores deben tener, algo así, ¿no? Pero siempre esa mitología está permeando en los hombres del mar. Vamos a tomar café y a un corte. Regresamos. Ya estamos de regreso y un poema de Francisco Hernández de su libro Habla Scardanelli. ¿Cómo nombrarte, Diótima, sin vino en alta mar? Se resacan los vocablos fantasmas, se agrieta la faringe bajo esta sobriedad de hachazos. No soportan tus lóbulos carnosos mis huecas oraciones que vienen del fermento. ¿Qué soledad más triste la del sobrio? De la luz amarilla se desprende un tropel de gnomos enyesados. Abro la boca en espera del grito. Y las encías supuran. A partir de colmillos que hormiguean, una dulce canción por la embriaguez perdida. ¿Cómo nombrarte, Diótima, si no soy el ahogado que revienta en el centro de tu calma? Qué poema, un poema. Qué triste soledad. Es decir, como hay un verso que me impresiona, qué soledad más triste la del sobrio. Por eso embriagaos de virtud, de poesía, de vino, de lo que queráis para no ser esclavos ni mártires del tiempo, escribió Baudelaire. Y después Luis Cardosa y Aragón, con esa idea, hizo un poema que se llama Elogio a la embriaguez. Bellísimo. Pero bueno, hablando de embriagueces y hablando de ese mundo, como en las novelas del mar, que siguen siendo nuestro tema estos días, siempre hay creencias. Si las creencias son muy importantes. Si lo que el padre Maple en Moby Dick les dice ahora a estos marineros, va a darles una lección de la mitología religiosa católica, ¿no? Si les habla de Jonás, ¿no? Les habla de qué hizo Jonás, cómo fue, cómo hizo tal, y qué maravillosa e iluminada forma de arrepentirse tuvo ese hombre para que Dios lo perdonara y lo hiciera profeta, ¿no? Algo así. William Hobson. Bueno, ya saben mi pronunciación, ya lo he dicho. Con los botes de Glen Carrig, La casa en el confín de la tierra es un novelón tremendo de dos tipos que se van de aventura a las montañas y encuentran un pueblo donde no los quieren y andan por ahí merodeando y explorando y encuentran un manuscrito, ¿no? Un manuscrito importante, y esa es la novela finalmente. Un manuscrito que fue
creado ahí por alguien que lo dejó, ¿no? Esa es la novela, es un ingenio tremendo. Pero tenemos los piratas fantasmas, otra vez los mitos de los aparecidos, esa fantasía que no nos deja, que nunca nos abandona, que en todas las épocas ha estado de pie, esa fantasía que no puede, desde digamos Sheridan Le Fanu, Edgar Allan Poe, es decir, y en Hodgson ocurre en un barco. Entonces va la tripulación, que es nueva, ¿no? Solamente creo que hay unos ahí que ya conocían ese asunto, lo que le pasaba al barco. Se le aparecían piratas por encima de todos los palos y las velas y tal, y saltaban al mar y los asustaban, y después poco a poco los van matando, pero además los van enloqueciendo. Los van enloqueciendo hasta que ese barco logran la creencia en los fantasmas, pues hundir el barco, digamos, ¿no? Acabar con esa navegación, ¿no? Y sobrevive quien cuenta la historia, como en Moby Dick, como en la isla, de algún modo en la isla del tesoro, ¿no? Pero es muy interesante cómo los mitos, las creencias están muy... Y Dios, la creencia en Dios en los marinos, ¿no? Es decir, cómo finalmente era... había que encomendarse a algo desconocido, igual que el mar, ¿no? El mar siempre será un misterio. Es decir, siempre será un misterio porque la inmensidad del mar impone. Es decir, yo creo que no hay en tierras cercanas al mar siempre hay historias de alguien que se perdió, ¿no? De alguien que se perdió en el mar y qué sabemos de lo que pasó, ¿no? Es decir, esa inmensidad también provoca un salto a las creencias divinas, ¿no? Un salto, no hay otra. Imagínense una tormenta como ¿qué estaba leyendo? Las narraciones de Arthur Gordon Pym, ¿no? También. O en Moby Dick, claro, también hay una tormenta y hay un encuentro con el hielo, que por cierto, la vez pasada nos quedamos en esa escena donde estaba hablando de esa escena donde la necedad del capitán Ahab quiere por fuerza ir a acabar con su venganza. Quiere ir a matar a la ballena blanca, ¿no? Ya habíamos dicho el programa pasado que, bueno, es imposible ese enfrentamiento, difícil enfrentamiento contra la naturaleza, ¿no? De una bestia. Y bueno, el mar es otra bestia, es otra bestia. En fin, en esa escena de donde van con sogas jalando el barco, los marineros hasta echarlo al agua y seguir la búsqueda de esa ballena azul, y que bueno, es de esa ballena, blanca, ¿no? La ballena asesina, o un cachalote enorme, ¿no? En fin, creo que esa manera de en Arthur Gordon Pym también hay una tormenta, ¿no? En Conrad, por fin hoy encontré el libro del espejo del mar de Conrad, que son algo casi novela, pero son sus apreciaciones del mundo marino y del mar, de los peces, de todo, de su encuentro con ese mundo marítimo en el que él vivió mucho tiempo, y que bueno, Javier Marías les dice ensayos.
Yo de pronto pensé que eran como crónicas. Pero bueno, si Javier Marías dice que son ensayos, yo creo que son ensayos. Pero es un libro más bien biográfico de Conrad, ¿no? Que a mí de pronto me parece una novela. Pues es el sino del gran novelista, ¿no? Conrad escribió Nostromo, ¿no? Almer tiene esa palabra, no recuerdo el título. Hay otra novela. Hay varias novelas que escribió sobre el mar, más bien una gran parte de su obra, de alguna forma aparece su conocimiento marítimo. Y bueno, pasó muchos años siendo marino y trabajando en los barcos, ¿no? Era su primer oficio. Entonces, bueno, como Melville, que también se metió a marinero. Pero Edgar Allan Poe, no. Edgar Allan Poe, que yo sepa, no fue marino. Y como en ese entonces, acuérdense que estaba narración, el título es Narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Nantucket, el lugar donde zarpó el famoso barco que naufragó y que fue toda una catástrofe, que se tomó como una tragedia enorme y que escribieron muchos relatos, muchos reportajes. Pues Arthur Gordon Pym escribió esta novela que no terminó. Hay preguntas interesantes que Cortázar aquí se hace de por qué no lo terminó. No pudo terminarlo, no sé en realidad, pero no lo terminó. Y él no fue un hombre de mar, que yo sepa. Bueno, nada más, por último, ya para despedirme, acerca de la pérdida del Titanic de Joseph Conrad. Nada menos escribió sobre el Titanic. Pues ya nos vamos. Inagotable hablar del mar, los barcos que viven en las novelas que tanto hemos disfrutado. Y bueno, me despido y le doy las gracias a Paquito que estuvo. Tenemos unas sorpresas visuales para la próxima semana, muy interesantes. Ya las verán la próxima semana. Paquito y yo vamos a hacer ahí una invención visual. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañan allá en su casa. Gracias a Luna Mía Café, ahí en Alonso de Cáceres 58, a media cuadra de Tatabasco. Pronto habrá también pues, presentación de libro, conferencias, etcétera. Por lo menos mañana va a haber una entrevista con Carlos López Ahumada de su nuevo libro. Me despido. ¿Cómo nombrarte, Diótima? Ni gota de licor y yo te extraño. Una garra de hielo me controla la sed de la manzana. Imposible trobar, urdir lamentaciones si el hígado no flota en un vaso de alcohol iluminado. Yo soy el pararrayos de esta torre, yo soy la llave de la puerta del infierno. El río es un árbol donde las piedras cuelgan sus espumas. Los ronquidos de Zimmer, el carpintero, son una llaga púrpura y enmarca la falta de profundidad en los retratos. Tu sueño está despierto bajo la tierra, cuerdas electrizadas ondulan en el estanque. Bebo mi sangre porque el agua mata. Mi erección es la envidia del buitre en la veleta, así de triste y sobrio, lejos de la inconsciencia, navega tu deudor llamado Scardanelli. Recuerden, amigos, que si hay vino y se flota, flotemos. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.